Mire, para que vea que sí hay mucha preocupación por este proceso tan desaseado que derivó pues en la aprobación de una veintena de iniciativas de manera fast track, pues el Consejo de Empresas Globales es otro botón de muestra. Este organismo que agrupa, es como el Consejo Coordinador Empresarial, pero de las empresas extranjeras, el Consejo de Empresas Globales en México denunció que la aprobación sin análisis de las reformas al marco jurídico en varios sectores económicos en el país, pues emite una señal desfavorable para el sector. Factores como la inseguridad, cambios legislativos, falta de energía asequible, ponen en riesgo el potencial que México puede alcanzar con el nearshoring. Vamos a platicar con Alberto de la Fuente. Él es precisamente el presidente del Consejo de Empresas Globales. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para platicar contigo y con tu auditorio. No, hombre, es un gusto para nosotros. También te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo Saludos, estás? Buenas Alberto. tardes. Alberto, ¿qué tienen que decir ustedes como empresas internacionales, muchas con bastantes años aquí en México operando? Sí, así es, Darío. 60, más de 60 multinacionales en México, más de 8 millones de empleos directos generados por las empresas globales y, como bien dices, algunas de ellas incluso con más de 100 años en nuestro país. Pues fíjate que justamente preocupados porque mencionabas tú el fenómeno del nearshoring y es en el que hemos estado platicando, discutiendo en los últimos meses y hemos tenido una conversación, pues creo yo, muy productiva de qué es lo que nos hace falta como país para poder realmente capitalizar todo el potencial de nearshoring. Y sin duda la aprobación de estas leyes, estas reformas, pues al vapor, pues en principio envía una señal negativa a las empresas. En estos casos, Darío, el cómo se hacen las cosas sí es muy importante. Y nosotros lo que requerimos como empresas para invertir en nuestro país, pues es antes que nada certidumbre jurídica y creemos que en esta serie de reformas que fueron aprobadas, pues faltó escuchar a la sociedad civil, faltó escuchar en algunos casos a la academia y sin duda también faltó escuchar en algunos casos al sector privado. Creemos que le viene mejor a México cuando todas las voces son escuchadas, Darío. Sí, definitivamente, Alberto, como tú dices, se legisló al vapor y dando la espalda a la sociedad, a los técnicos. Pero también en esta semana el presidente López Obrador pues adelantó un pronóstico económico hacia el 2025 sobre pues una posible crisis económica en México, pero que va a venir de fuera. ¿Tú cómo interpretas ese oráculo desde Palacio Nacional? Pues difícil especular sobre lo que podría ser el 2025, Rogelio, pero lo que sí estoy seguro es que este fenómeno del nearshoring que está llegando a México o del que estamos siendo beneficiados, pues no podremos capitalizarlo como país si no actuamos rápida y aceleradamente en algunos de los temas que mencionaba Darío al principio de su intervención. Tenemos que capacitar a nuestra gente. Hace mucha falta la educación en nuestro país. Tenemos que acelerar la transición energética. Tenemos que expandir la infraestructura. Tenemos que fomentar la innovación. Tenemos que integrar a las MIPIMES. Tenemos que tener una mayor integración comercial con Estados Unidos. Y bueno, sin duda tener un país más seguro. Y si no trabajamos en estos 7 puntos, Rogelio, me queda claro que no podemos alcanzar nuestro máximo potencial con respecto al nearshoring. ¿Cómo explicar? Y fíjate que venimos de platicar hace un instante con Carlos Béjar, él es abogado de Holland and Knight, y mencionábamos eso, ¿no? Que encima o por encima de pues estas eh, discrepancias que vemos entre los partidos políticos, estas imposiciones de las 20 iniciativas, la narrativa hostil del presidente López Obrador, las posturas que adoptan Canadá y Estados Unidos a través de sus respectivas representantes comerciales. Aún con todo eso, sigue fluyendo la inversión. Ahí está Tesla con 5,000 millones de dólares y más recientemente
esta de Pacific Limited, ni más ni menos que 14,000 millones de dólares. ¿Ustedes traían en el radar esta última que ayer se anunció? No, 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 y sin duda son excelentes noticias, Darío, pero podríamos tener muchas más de esas, ¿no? Es decir, podríamos estar recibiendo en nuestro país, en vez de 35,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, podríamos estar recibiendo el doble, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar mucho como país en esa visión de largo plazo que queremos y para lograrlo, pues antes que nada necesitamos mucha planeación y por supuesto rendir cuentas, ¿no? Y nuevamente, aprobaciones como las que se dieron la semana pasada no abonan en esa certidumbre que es lo primordial que pedimos las empresas, ¿no? El no cambiar las reglas a la mitad del juego, el que no tengamos un proceso claro y transparente para ir caminando hacia el futuro es lo que nos duele mucho como país, creo yo. Alberto, ¿y buscarían en ese sentido pues algún acercamiento con el presidente, con los líderes de las respectivas cámaras, precisamente para pues comentar su punto de vista, que es muy importante, muy válido, desde esa visión global de las oportunidades que tiene México y que parece que no las queremos aprovechar? Por supuesto, yo te diría que tenemos un diálogo abierto y constante, por ejemplo, con el gobierno federal, diferentes secretarías. Sin duda, la Secretaría de Economía es un ente re importante para nosotros, pero también con el Congreso, pero también con los estados, con los municipios. Tenemos un diálogo con todos los actores en el gobierno para mostrar y traer esa experiencia internacional que sin duda le puede abonar más a México. Por lo demás, ¿han tenido reuniones? ¿Se han encontrado como el Consejo de Empresas Globales que son? ¿Han tenido pues oportunidad de los asociados reunirse e intercambiar puntos de vista? Sí, obviamente con estas últimas reformas que fueron aprobadas, no hemos tenido todavía la oportunidad de analizarlas a fondo y tener una mejor visión del impacto de las mismas. Pero, por ejemplo, con el tema específico de nearshoring, sí hemos tenido un diálogo constante y permanente con la Secretaría de Economía y hemos estado transmitiendo pues estos puntos que creemos que debemos de cuidar como país para que nos vaya mejor, ¿no? Y para que realmente podamos volver a la región de América del Norte, pues una región más competitiva a nivel mundial. Y seguiremos buscando ese diálogo. Alberto, ¿y hay algún proyecto que esté, digamos que ya cocinándose, que vaya en este sentido que tú mencionas de aprovechar el nearshoring? Pues sí, tenemos un documento que elaboramos a detalle y es el que compartimos con la Secretaría de Economía y bueno, pues es el que hemos estado, vamos a buscar estar comunicando y buscando también enriquecer con otros actores para poderlo hacer todavía más rico. Y bueno, creo yo que es una oportunidad única. El nearshoring nos permite hablar de cosas positivas, nos permite hablar de lo que le hace falta a nuestro país y yo creo que ahí es donde deberíamos estar enfocando nuestra energía y nuestras fuerzas, buscando fomentar el comercio, que al final de cuentas es lo que genera riqueza a las personas. Pues Alberto de la Fuente, presidente del Consejo de Empresas Globales, nos dio mucho gusto poder saludarte. Igualmente, Darío, Rogelio, les agradezco mucho el espacio, que estén muy bien, muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Y sí, el presidente Andrés